Eso, hola Hola. Hugo. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto, súper bien. Muy Ok, buenas noches, ¿cómo estás? muy bien. Estaba tratando de conectarme por mi cámara, pero bueno, tocó con celular, pero está bien, no hay problema. Ok. Bueno, sí, toca Tú mira desde si ahí. tienes todo el volumen del celular arriba. Sí, déjame. Aquí estoy, está bien. Ok, Está Sí, súper yo bien. los qué escucho bien. súper bien. Perfecto. Primero, muy buenas noches y muchas gracias, Hugo, por decirnos sí, decirle sí al Señor y acompañarnos en este hermoso live, pues porque vamos a hablar primero de tu testimonio y ese testimonio da pie para hablar de todo este tema de Mm, Nueva Era. Sí, Entonces, un tema, como decían ustedes, bastante extenso, ¿no? Así que vamos a intentar resumirlo lo más posible para que sea de utilidad para la gente. Pero es un tema, sin duda, muy, muy, muy extenso y con muchas ramas, ¿no? ujú. Yo les sí. estaba contando que tú eres apologista y les estaba explicando un poquito la apologética y no sé si tú quieres hablarles un poquito de tu Sí, experiencia, este de tu espacio es formación. tuyo, sí, Bueno, Hugo. Este espacio es tuyo para dar gloria a Dios, así que dale, bueno, tómate lo que necesites. no me voy a demorar mucho en eso. Yo soy un colombiano que vive en Estados Unidos, vivo en Austin, trabajo en el área de tecnología. Trabajé en Colombia muchos años, me casé y con mi esposa nos vinimos a Estados Unidos. O sea que mi profesión realmente es el área financiera, la ingeniería, pero por accidentes de la vida terminé siendo una apologeta de la fe católica y empecé hace más o menos 2 años. Por una casualidad del destino, un día decidí defender al padre Ravasi en un ataque que le hizo un filósofo protestante y bueno, y de ahí en adelante el resto es historia. Tengo un canal, Lozano en Excelsis, donde me dedico a hacer defensas de la fe y como cosa particular, yo empecé ese canal para ayudar a muchas personas católicos que yo había metido en la nueva era. En los 23 años que estuve allí, metí muchas personas en la nueva era y bueno, sentía que como parte del hecho de haber vuelto a la fe católica, parte de mi función o de mi labor era ayudar a la gente, ¿no? Ayudar un poquito a la gente a, a salir de eso y bueno, definitivamente lo he intentado de la mejor manera, pero terminé cosas del destino enfocándome o haciendo defensa de la fe católica en contra del protestantismo principalmente. Así que si ustedes Ujú. ven, tengo un canal donde hay 102 videos, de los cuales solamente 2 son contra la nueva era o digamos explicando temas que yo considero peligrosos de la nueva era y muy poquito, y el resto son apologética católica, defendiendo la fe católica en contra de los ataques del protestantismo. Así que ese es un poquito como el resumen, Interesante. ¿no? Perfecto, muy bien. Comenzamos, o sea, ya tu historia de vida completa, ¿cómo arrancas ahí? ¿Cómo es tus inicios? Pero tú quieres contar un poquito cómo fue tu proceso de conversión Pero, Si quieren, déjenme comenzar con la nueva era y vamos sí, a señor. terminar un poquito en la de vuelta, porque creo que es importante comenzar por el principio. sí, Y en el total. principio, déjenme, voy a simplemente a tener en cuenta que mi celular tenga energía, porque está un poquito bajito de energía, así que no Sí, por podemos. favor, tenlo cargado. Claro que sí. Exacto, dame un segundo y ya comenzamos aquí. Cojo aquí escribo la cuenta de... Les voy a poner aquí, les voy a escribir Ok. cuál es su página de YouTube, porque realmente es Vamos supremamente por aquí. interesante. Bueno, entonces, ¿dónde comienza toda la historia de la nueva era? Y de nuevo voy a tratar de hacerlo lo más resumido para darle a la gente la oportunidad si tienen inquietudes más adelante. Pero el tema es que yo a los 16 años y probablemente esto va a ser algo que otras personas han experimentado. Mi familia no era católica, pero yo desde muy, muy pequeñito mostraba interés por la fe, especialmente por el rosario. Yo nací viví parte de mi vida en Ipiales, donde hay un maravilloso templo que es el santuario de Nuestra Señora de las Lajas. Y hay una gran Ujú. devoción por ella y yo desde muy chiquito comencé esa devoción hacia la Virgen María. Por mí mismo rezaba el rosario y Qué bueno, bonito. digamos que fui a un colegio católico donde no recuerdo que me explicara muy bien la fe, pero digamos tenía un interés natural en la fe, tenía una devoción grande por la bendita Madre y especialmente pues por la devoción de la Virgen de las Lajas. Y
y bueno, yo iba a misa, ¿no? Pero nadie me había explicado, yo no conocía muy bien el catolicismo, para serles muy honesto, y nadie se había tomado el tiempo de explicarme algunas de las cosas en las que nosotros creemos. Así que yo iba a misa y no sé, de pronto a otras personas les ha sucedido lo que a mí me sucedió. Yo empecé a ver en la misa más como por obligación, porque sentía que eso era lo que la fe católica requería de mí, pero empecé a sentir que era un ritual vacío, empecé a sentir que era un ritual que no realmente no me acercaba a una conexión profunda con Dios, empecé a sentir que realmente no estaba teniendo ningún tipo de crecimiento espiritual y empecé poco a poco, ¿no? Empecé a buscar otras cosas. Yo me crié en Cali en los años 90, donde esa era la época, no sé si ustedes han escuchado, un libro muy famoso de metafísica, 4 en 1 de Connie Méndez. Digamos que esa es como la puerta de entrada de muchas personas en estos temas nueva era. Así que comencé a leer, me gustó, me interesó, me llamó la atención, sobre todo leí otros libros, leía Lobsang Rampa, y bueno, como que el tema empezó a abrir un poquito como una puerta que yo nunca me imaginé que estaba abierta, que estaba disponible. Empecé a leer primero temas de viajes astrales y todo eso, y en el tema de Connie Méndez me llamó muchísimo la atención esta idea de que nosotros somos dioses, de que nosotros podemos de alguna forma despertar ese potencial, esa divinidad que está latente en todos nosotros. Y ellos van a hablar, por ejemplo, ellos van a decir que Jesucristo fue la persona que ese potencial divino que llevamos todos, como que lo explotó en su máximo potencial, como que lo manifestó en su totalidad. Entonces, esa idea me llamó muchísimo la atención, me llamó mucho la atención el tema de la reencarnación, me pareció que hacía mucho más sentido. Me llamó la atención poco a poco el tema de cómo ellos mezclaban algunas cosas católicas que a mí me parecían muy adecuadas, como por ejemplo el rosario, cómo ellos lo mezclaban con elementos de orientales, de religiones orientales, porque para mí, digamos, en ese momento yo pensé y decía, bueno, pues es que es lógico y es razonable que, pues, que en el cristianismo no tengamos toda la verdad revelada, o sea, de que hay cosas que puedan venir del hinduismo, que cosas que puedan venir del budismo y que como que sean integradas hace todo el sentido, ¿no? Y la nueva era, pues básicamente es un sincretismo, toman cosas de aquí y de allá, y habían cosas, por ejemplo, recuerdo que leí el método Silva, me pareció muy interesante todo el potencial que hay en la mente de programarla, de programarse uno, y empecé a leer eso, y la nueva era coge y consolida todos esos temas tanto místicos como de superación personal. Eso me gustó, y sobre todo que había un elemento, al menos donde yo estaba inicialmente, un elemento católico. Muchos de los maestros de lo que se denomina la Gran Hermandad Blanca, que es uno de los temas en los que se habla en la nueva era, muchos de esos maestros son santos que nosotros reconocemos en la Iglesia Católica. Entonces, digamos, esa familiaridad como que bajé la guardia, en parte por esa familiaridad que había con ciertos elementos del catolicismo que a mí me ha llamado mucho la atención. Entonces, O aquí sea que viene un ahí se punto. iba disfrazando, discúlpame Hugo, ahí se iba disfrazando poco a poco la nueva era entre esos temas católicos, el rosario, algunos de los santos. Entonces estoy viendo que eran temas que ya conocías, que eran afines a la Iglesia Católica y que igual estabas complementando información por medio de lo que estabas Es leyendo. donde uno dice, pues esto no está tan No mal, está tan ¿no? mal, porque si hablan Por del rosario, supuesto. No, a mí me parecía una maravilla. Yo dije, esta es la verdad, porque, digamos, habían varios elementos. Y miren, aquí hay un pensamiento que es, digamos, uno de los problemas fundamentales. Nosotros, por nuestra cultura y digamos, por lo que vivimos actualmente, pensamos y presuponemos que la evolución, así como hay una evolución en las especies, debe haber una evolución en todos los elementos de la vida, incluyendo la religión. Entonces, yo me metí esa idea porque básicamente, ahorita podemos hablar de por qué la nueva era mete esa idea lo llaman la revelación progresiva. Es decir, ellos van a hablar que ahora que entramos en la era de Acuario, la revelación progresiva se va dando para que nosotros estemos preparados para entrar en una era de amor, de paz, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que dado que nosotros entendemos la teoría de la evolución, pensamos que las cosas en la religión, o tendemos a pensar que las cosas en la religión funcionan de la misma forma, ¿no? Entonces, eso también fue uno de los pensamientos que me terminó, por decirlo así, de convencer de forma lógica de por qué era razonable
estar en la nueva era, ¿no? Entonces, es como tú bien dices, son esos elementos que te van haciendo bajar la guardia, ¿no? Y si esos razonamientos en los que uno empieza a decir, bueno, esto hace sentido, esto hace sentido. Y todo eso dentro de un contexto de muy poco conocimiento del catolicismo, ¿no? Porque al final del día, si ustedes me preguntan por qué yo me fui a la nueva era, es porque en el fondo, yo quería una relación espiritual, una relación con Dios mucho más profunda de la que estaba experimentando en el catolicismo, lo cual va a ser bastante irónico porque esa es la razón por la que volví al catolicismo. Y hoy me doy cuenta de que todo lo que yo busqué en la nueva era en 23 años, nunca lo encontré. Lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba, nunca lo encontré. ¿Y dónde lo vine a encontrar? Para mi propia sorpresa, lo encontré en el catolicismo, lo encontré en la Eucaristía, lo encontré en la adoración eucarística y lo encontré en la gracia que recibimos a través de los sacramentos. Así que ese es un pequeño mini resumen de cómo entré y si quieren les puedo contar un poquito cómo fue la transformación, la vuelta a casa, pero básicamente esas son las cosas que me motivaron como a entrar en la nueva era, ¿no? Sí, súper chévere conocer un poquitico como esa historia de cómo... Claro, eso lo importante es conocer tu testimonio y a medida que vas avanzando en tu testimonio nos vas contando acerca de todos esos temas por los cuales empezaste a conocer y a pasar de la nueva Sí, era. sí, yo creo que, digamos, ya les conté el principio, ahorita vamos al final, porque esos dos puntos nos van a ayudar a entender mejor lo que hay en la mitad, ¿no? Y el final, mi vuelta a la religión católica básicamente tiene que ver con el hecho de que después de muchos años me empecé a dar cuenta poco a poco de que las cosas que se prometían en la nueva era, temas de iluminación, temas de curación espiritual, curación física, generalmente eran cosas que no pasaban, ¿no? O sea, a excepción de algunos exorcismos de los cuales fui testigo o de los cuales incluso participé, aparte de eso, yo no veía mejoras espirituales en la gente. Todo lo contrario, veía que la gente se estancaba muchísimo, veía que la gente permanecía en esas, digamos, en esos ciclos de pecado y más pecado, y básicamente se llenaban era de conocimiento intelectual, pero yo no veía una transformación. Empecé a darme cuenta de que había muchas inconsistencias a nivel teológico, porque yo profundicé mucho, entonces empecé a darme cuenta de que había muchas inconsistencias, muchos escándalos de tipo sexual en casi todas las organizaciones en las que pertenecí, casi todas ellas, los líderes terminaban con escándalos de tipo sexual, lo cual también empezó a prender las alarmas y finalmente nos fuimos a vivir, mi esposa y yo conocí a mi esposa por la nueva era, ella estaba en el mismo movimiento en el que yo estaba, éramos muy pocos porque era un movimiento que comenzaba, entonces la conocí, nos casamos y bueno, nos fuimos a vivir a una comunidad nueva era en California, estuvimos allí por prácticamente 2 años donde nos maltrataron muchísimo, o sea, sobre todo un maltrato psicológico ante todo, y a mí y a nuestros hijos. Entonces, como que ya eso iba siendo como la gota que rebosa la copa, ¿no? Y ya luego nos salimos de esa comunidad, perdimos todo lo que teníamos en ese momento, todo nuestro patrimonio lo habíamos entregado, porque éramos muy intensos ella y yo, o sea, realmente convencidos de que ahí estaba la verdad, ¿no? Así que fuimos allí y bueno, perdimos mucho, perdí mi trabajo, perdí muchas cosas por estar, digamos, en eso y nos movimos a Austin, Texas, donde vivimos ahora, ya encontré un trabajo, empezamos nuevamente todo. Y una de las cosas que me llamó la atención era que poco a poco mi esposa un día me dice, ya ambos estábamos saturados y decíamos, la verdad no puede estar allí, porque descubrimos tantas cosas y un día mi esposa me dice, oye, me te quiero invitar a misa. ¿Quieres ir a misa conmigo? Yo le dije, ¿qué? ¿Misa? ¿De qué me estás hablando? ¿Misa? ¿Yo? ¿Cómo me voy a devolver? Porque el tema es que en la nueva era tú vas desarrollando esa idea, porque la nueva era es un gnosticismo, un nuevo gnosticismo, entonces es un movimiento en el que te dicen que tú tienes un conocimiento especial, que tú tienes un conocimiento más avanzado, y que el catolicismo se quedó atrás. Entonces, para mí, volver al catolicismo era un retroceso gigante. Entonces yo le decía a mi esposa, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que vamos a ir a misa? Me dijo, sí, vamos por nuestros hijos,
Y yo en el trabajo me empezaban a cuestionar algunos compañeros, sobre todo aquí protestantes, me empezaban a cuestionar algunas creencias. Yo estaba ahí ya como empezando a interesarme por algunas cosas católicas nuevamente. Y ahí es cuando empecé a leer la Biblia, porque me hacía muchas preguntas, empecé a leer la Biblia y mi esposa en un momento toma la decisión de volverse católica. Y a mí eso como que, bueno, ya me quedaba un poquito más difícil cuando ella me decía, vamos a misa. La primera vez que me invitó me pareció fatal, me pareció terrible. Fuimos a una misa de gente de clase alta y pues yo sentía que todos eran orgullosísimos. Bueno, yo miraba todo lo que miraba me parecía malo, pues. Pero poco a poco seguimos yendo y empecé a ver la belleza de la liturgia católica, empecé a leer la Biblia un poquito más de nuevo porque estaba siendo atacado por compañeros protestantes y empecé a darme cuenta de que la religión católica tenía una consistencia que nunca pude encontrar en la nueva era, una consistencia intelectual. Todas las preguntas que yo tenía ya las habían pensado. Aquí en Estados Unidos hay mucho material muy bueno de apologética, de teología, de filosofía católica. Y empecé a darme cuenta, de verdad, en la medida que empecé a investigar, me empezó a convencer hasta el momento en que tomé la decisión y dije, esta es la verdad. Aquí está lo que yo había estado buscando. Fui y me confesé, porque hay que confesarse. Estar en la nueva era es rechazar muchas de las cosas que nuestra iglesia enseña, y no solamente que nuestra iglesia enseña en nombre de Cristo. Es rechazar, y ahorita podemos hablar de eso. Yo era un hereje, aunque nunca lo hubiera imaginado. Era un hereje y estaba alejado de la Iglesia Católica. Tenía un Dios distinto al Dios trinitario que hoy ustedes y yo adoramos. A Jesús lo había bajado de donde Él está y lo había puesto prácticamente a mi nivel. Entonces, esas son las ideas que la nueva era te va metiendo, y como nosotros en general no somos entrenados teológicamente, no nos damos cuenta del veneno que muchas veces vamos tomando poco a poco, ¿no? Y nos vamos envenenando poco a poco. Y todo eso fue un proceso, pero lo más importante fue haber hecho mi confesión y haber vuelto a tomar la Eucaristía. Con un entendimiento ya mucho más profundo, gracias de nuevo, a todos los recursos que hay aquí, con un entendimiento mucho más profundo, volver y encontrar que la Eucaristía es el centro y la cima de nuestra vida. Fue para mí un descubrimiento maravilloso, encontrar lo que es la adoración eucarística y todo eso, de nuevo, todo lo que yo buscaba cuando dejé la Iglesia Católica. Me refiero a una relación profunda con Dios, rica, de ida y vuelta, todo eso que yo buscaba, algo que me hiciera sentir pleno y completo internamente, a pesar de que las cosas externamente a veces no funcionaran. Yo quería sentir esa plenitud, esa paz, el estar lleno y el estar completo. Eso nunca lo encontré en la nueva era, por más que lo busqué, pero lo encontré en la Eucaristía. Lo encontré en ir progresivamente entendiendo eso. Hoy voy a misa diariamente, trato de hacer adoración eucarística con mucha frecuencia, trato de mantener una vida sacramental, trato de estar en gracia santificante, y yo les digo, o sea, eso no tiene comparación. Si ustedes están buscando en la nueva era, son esos cantos de sirenas, no los van a encontrar. Créanme, no los van a encontrar. Y se los puedo decir yo con toda la experiencia, y sé que muchas veces nos duele y nos puede doler algunas de las cosas que yo puedo decir, pero lo hago por amor, porque yo no quiero que ustedes se gasten 23 años como yo me gasté, desperdiciando mi vida haciendo mantras, utilizando cuarzos, haciendo meditación trascendental, cuando tenemos algo que es muy superior. Y tenemos no solamente algo que es muy superior, sino que nos puede dar la vida eterna. Así que no podemos poner nuestra vida eterna en juego al meternos en cosas de la nueva era. Okay. ¿Qué sería lo que tú consideras que es lo más importante que se pierde un católico al estar sumergido en la nueva era? Bueno, lo más importante es que el católico, aunque no lo crea, está empezando a crear un ídolo. El Dios de la nueva era no es el mismo Dios que nosotros adoramos. No es la Trinidad, no es el mismo Jesucristo que nosotros adoramos. Entonces, católicos, estamos cambiando un Dios por otro. Y el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Estamos trayendo un Dios distinto. Yo, por ejemplo, en uno de los movimientos que estaba, no era la Trinidad en la que se creía, sino que eran 4 dioses. Si ustedes van al yoga, entonces van a empezar a intercambiar dioses, la Trinidad por Brahma, Vishnu y Shiva, y especialmente por Vishnu y todos sus avatares. Y bueno, ustedes se van a empezar a meter cosas que
Ustedes probablemente van a decir, no, pero yo no estoy metido en eso. Todos esas prácticas nueva era tienen un trasfondo espiritual. Por más que no queramos, tienen un trasfondo espiritual y nos conectamos a través de eso. ¿Y me refiero a qué? Por supuesto, me refiero al Reiki, por supuesto, me refiero al yoga, por supuesto, me refiero a los cuarzos y a las prácticas que hacemos con ellos. Y especialmente también a algún tipo de angelología, donde invocamos ángeles que realmente no han sido revelados que no están revelados en la Biblia. Entonces yo puedo hablar voy a decir, les puedo dar todos los nombres que ustedes quieran también, pero el punto es, poco a poco nos vamos desviando y poco a poco empezamos a cambiar ese Dios que se reveló, ese Cristo que entregó su vida por nosotros, lo empezamos a cambiar por un Cristo distinto, más hecho a nuestra medida. Y eso para un católico es muy problemático. Así que, ¿qué perdemos? Perdemos el estar en estado de gracia, porque podemos estar y llegar a un punto como el que yo estaba, en que mi alma estaba seriamente en riesgo de condenación. ¿Por qué? Porque sostenía herejías, a pesar de que todo externamente, si ustedes me hubieran conocido, todo externamente lucía muy bien. Una persona que hacía buenas obras, yo tenía una fundación donde le damos alimentación a 80 niños en uno de los sitios más pobres del valle. Externamente todo parecía bien, pero yo no estaba en gracia santificante. Yo no estaba en pecado y adoraba un Dios distinto. Y de nuevo, si creemos en los mandamientos, si creemos en la revelación de Dios, tenemos que ser conscientes de que el primer mandamiento es muy importante y no lo podemos quebrar. Aquí nos han hecho ya varias preguntas Eso. porque es muy interesante el contenido. Entonces la gente está así preguntando muchas cositas que vamos a irlas poco a poco poniendo aquí. Entiendo que la propuesta de Hugo, ¿sí? Va a ser que como el tema es tan extenso, es que lo vamos a dividir, o sea, el próximo vamos a dedicar un solo live a la angiología, un solo live al yoga, un solo live al Reiki, para ejemplo, que entendamos bien todos los detalles de cada práctica, ¿sí? Hoy lo que vamos a hacer es, él nos cuenta su testimonio y vamos a contestar algunas preguntas. Y por todas esas prácticas que él ya conoce, que ha pasado por ellas, porque como ya ustedes saben el título, 23 años estuvo inmerso en la nueva era. Estuve 23 años en más de 5 o 6 organizaciones donde he visto de todo, he conocido de todo, he visto el Reiki, he visto el yoga, he visto todas esas cosas. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, creo que vamos a poder ayudar, como ustedes dicen, tomando cada uno de los temas y profundizándolo, ¿no? Bueno, como están haciendo tantas preguntas, yo he alcanzado a anotar algunas, pero les voy a hacer una sugerencia. Abajo del celular hay un icono que tiene un signo de pregunta. Háganlas ahí y ahí no se nos pierden, para que Hugo ahorita decida cuáles va a contestar en este live y cuáles en el siguiente. Hugo, hay una cosa que me parece muy importante y es, tú te refieres a que la nueva era es una herejía. Decías ahorita que eres un hereje y que estabas metido ahí. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por eso, por estar haciendo una herejía? Eso me parece una buena pregunta. La primera es porque la verdad nos debe interesar. O sea, Jesús nos dijo que la verdad nos haría libres. Y si queremos ser verdaderamente libres, la verdad tiene que ser importante para nosotros. Si yo les digo esto, la verdad no puede estar en la Iglesia Católica y puede estar en la nueva era. O está en la nueva era o está en la Iglesia Católica. Ahora, la pregunta es, ¿en qué parte de la nueva era? ¿Cierto? Porque movimientos hay, tal como en el protestantismo. Yo les puedo hablar de 50 movimientos nueva era, cada uno distinto, cada uno clamando y diciendo que tienen la verdad, que tienen la última revelación. Entonces, si la verdad importa, yo no puedo creer que el mismo Dios que nos plantea la tradición cristiana y especialmente la Iglesia Católica es el mismo Dios que nosotros vemos reflejado en la Trinidad hindú, por ejemplo, de Brahma, Vishnu y Shiva. Son cosas completamente distintas. Tampoco estamos hablando, nosotros como católicos creemos en la resurrección. En el budismo, por ejemplo, se habla del samadhi, es una cosa completamente distinta, es una cosa mucho más impersonal. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la verdad? Nos debe interesar la verdad. No podemos ser light con estos temas. Debemos entender que si creemos en una cosa, estamos negando otra. Y aquí viene el punto. A tu pregunta es, ¿qué es una herejía? Es, consciente o inconscientemente, rechazar verdades divinas que han sido reveladas por Dios o que han sido declaradas por la Iglesia. Porque aquí viene el punto, ¿no? La diferencia que hay entre el catolicismo y el budismo, el hinduismo y otra serie de estos movimientos es que Jesús le prometió a la Iglesia, le prometió que el Espíritu Santo la iba a guiar. Esa promesa no
se la hizo a ninguna otra religión. Entonces, nosotros debemos ser consecuentes y debemos ser coherentes en las cosas en las que creemos. Y el punto es, en la nueva era, vamos poquito a poco, nos vamos a ir alejando de algunas de estas creencias esenciales. Si ustedes, por ejemplo, creen en la reencarnación, se los digo de una vez. O sea, estamos negando verdades esenciales del Evangelio. Estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Porque eso es lo que creemos cuando creemos en la reencarnación. Estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para limpiar nuestros pecados, o que no es suficiente, y de que vamos a tener que reencarnar 50, 100, 200 veces en el samsara y en toda esta rueda de reencarnaciones hasta que por fin, si hacemos buenas obras suficientes y no tenemos más karma, entonces vamos a tener la iluminación y vamos a entrar pues en ese océano impersonal de Dios. O sea, o creemos lo uno o creemos lo otro, pero las dos cosas no conviven. Agua y aceite, o sea, hay que ser consistentes. Así es, Total. completamente. ¿Cómo una persona puede descontaminarse de la nueva era? En el caso mío, y de nuevo, yo estaba totalmente contaminado. Uno de los temas, y lo voy a reconocer aquí públicamente ante ustedes, uno de mis problemas era el orgullo, era el creer y pensar que porque seguía esos movimientos nueva era, yo tenía un conocimiento superior y sobre todo superior al de lo de la Iglesia Católica, especialmente a todo lo que enseña la Iglesia. Entonces, la primera descontaminación, donde tenemos que ser como la bendita Madre María, que cuando el ángel se le aparece, ella dice, he aquí la esclava del Señor, porque la palabra dula, si ustedes van al griego, quiere decir esclava, la esclava del Señor, la traducen como la sierva del Señor, la palabra es esclava. Lo primero es que debemos reconocer que si queremos ser fieles a Dios, necesitamos reconocer que debemos ser como la bendita Madre, que nos entregamos completamente. Entonces, primero hay que dejar ir a un lado el orgullo, y esa parte es quizás la más difícil, dejar ir al lado el orgullo, entender que Dios nos ha dado una iglesia que sabe muy bien, que nos orienta muy bien, y entender que esa iglesia está allí para guiarnos. La iglesia tiene los sacramentos y especialmente el sacramento de la confesión, al que les recomiendo, todos los que han estado en práctica nueva era, deberían ir, aprovechar, renunciar a esas cosas de la nueva era, hacer una confesión sincera, y de nuevo van a tener esa gracia santificante que es tan importante. O sea, lo único que nos va a sanar son los sacramentos. Lo único que nos va a sanar es nuestra relación con Cristo. Que de nuevo, los sacramentos lo que hacen es alimentar y fortalecer esa relación. Pero de nuevo, déjenme decirles, el Cristo que hay en la nueva era, porque hay movimientos nueva era, 100% cristianos. O sea, hablan de Cristo. Hay un movimiento que se llama Vida Universal, en el que yo estuve. Todo es Cristo de arriba abajo, pero creen en la reencarnación, no creen en ciertas cosas de la Biblia. Entonces, es un Cristo diferente, ¿no? Así que eso es lo que debemos hacer. Descontaminarnos significa reconocer con humildad que estamos yéndonos por el camino equivocado, pedir perdón a través del sacramento de la reconciliación y realmente empezar a caminar de la mano con la iglesia tal como nos lo enseña. Porque ese sí es un camino seguro. Ese sí es un camino seguro para todos. Hugo, es que es tan peligrosa, tan silenciosa, que en este momento hasta están poniendo acá que hay iglesias en las que están permitiendo que se haga yoga, en que hay religiosas, en que practican nueva era. Entonces, ese es el peligro que tenemos hoy en día. Es cierto, yo tenía una fundación, de nuevo en Roldanillo, era una fundación, ayudábamos 80, 100 niños de bajos recursos y hacíamos conferencias en el pueblito. Y me llama la atención que habían unas religiosas que iban a nuestras conferencias. Y yo en esas conferencias metía temas nueva era y salían fascinadas. Hoy me escandalizo con eso, ¿no? Porque es muy fácil, déjenme decirles, es muy fácil atraer a la gente a estos temas de nueva era, ¿no? Es bastante fácil, hay unas técnicas para eso de las cuales podemos hablar en los próximos programas. Funcionan muy bien. Y desafortunadamente vi religiosas que absorbían esos temas y iban y los enseñaban. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque hemos perdido la fe y porque no conocemos realmente nuestra fe católica. Porque hoy que conozco mi fe católica en plenitud, yo jamás enseñaría nada nueva era. ¿Y por qué? Porque lo que tengo para enseñar católico es mucho mejor, es mucho más profundo, trae felicidad, trae plenitud. Mientras que lo de la nueva era son puros cantos de sirena, son puros cantos de sirena. Lo que pasa es que están muy bien mercadeados, tienen un paquete muy bonito, muy atractivo, muy agradable, pero en el fondo
hay un veneno. Y eso es de lo que debemos ser conscientes. Y de nuevo, me da mucha pena ser enfático. Lo único que quiero es evitarle a la gente que desperdicien 23 años de su vida, tiempo de su vida, como yo desperdicié más de 2 décadas en esos movimientos, buscando lo que nunca pude encontrar. Hugo, como vamos a tener varios live, pero veo que la gente está como muy ansiosa de saber, ¿nos puedes enumerar así como rápidamente los temas que se tratan en Nueva Era? Entonces preguntan que si Los Ángeles son Nueva Era, que si, como Bueno, rápidamente. entonces vamos rapidito a algunas de las cosas que utilizábamos para atraer a la gente en temas de Nueva Era. Por supuesto, está el tema del enegrama, eso es típico y está muy asociado a una revelación, si ustedes la han escuchado, es un tema totalmente Nueva Era y muy peligroso, que es este de conversación. Hay uno que es el curso de milagros, hay otros libros que son conversaciones con Dios. Podemos en algún momento, si quieren, entrar en profundidad, les puedo decir por dónde está el veneno de esos dos. Esa es una de las cosas. Está el tema de los cristales de cuarzo, está el tema de la angelología, donde se mezcla. Mire, escúchenme esto, a todas las personas que me están escuchando. La nueva era, cuando ustedes están en la nueva era, ¿saben por qué capta tanta gente de buenas intenciones, católicos? Porque el 80% de cosas que dicen pueden ser verdad. El problema está en ese 20% de mentira y ese por ciento de veneno que hay allí metido. Entonces, ¿a qué voy con esto? Angelología. Yo rezaba al Arcángel Miguel, yo hacía el rosario diario al Arcángel Miguel, el rosario Nueva Era, que es muy parecido al católico, tiene algunos cambios. Entonces, en ángeles, yo mantenía invocando a los ángeles. Lo que pasa es que invocaba 8 buenos ángeles y invocaba 3 ángeles que no son buenos. Es decir, yo no sé esos ángeles de dónde los sacan, muy probablemente no son ángeles de luz, sino que son ángeles de la oscuridad. Dice el apóstol Pablo que los ángeles de la oscuridad se disfrazan de ángeles de luz. Así que esas cosas te lo van a entregar mezclado. Por eso es tan difícil, por eso la gente cae. Y aquí la gente cuando a veces habla de Nueva Era piensa que estamos hablando de ocultismo, de satanismo, de cosas de ese tipo. No, 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 no. No, es muy piadoso. En la Nueva Era te invitan a que hagas buenas obras, te invitan a que reces el rosario, te invitan a que si estás en problemas que hagan un exorcismo. O sea, son cosas que no son fáciles de identificar, ¿no? Entonces está ese tema, está el tema del yoga, está el tema del Reiki y todas sus variaciones, está el tema del pensamiento positivo, al cual no estoy en desacuerdo del pensamiento positivo, pero hay ciertos elementos que mezclados con elementos del orientalismo, los combinan y te los venden como si fueran un solo paquete. Entonces hay que saber en cada una de esas cosas dónde puede haber un problema. Está el tema de los arquetipos, está el tema de la cábala, que también uno estudia en la Nueva Era, profundiza mucho en la cábala, que es como el esoterismo judío. Y hay muchas de esas cosas, todo eso asociado siempre o a los chakras o al tema del aura. Y bueno. La bioenergética. Se habla mucho también de energía. Sí, por una razón sencilla, ¿no? Por una razón sencilla, porque, digamos, uno de los elementos fundamentales, y esto me llamó mucho la atención, porque en todos los movimientos no era los que pertenecí, siempre se hablaba de los chakras, siempre se hablaba de los meridianos energéticos del cuerpo. En muchos de esos movimientos se utilizan, por ejemplo, los cristales de cuarzo. Y ahora, yo creo que, si ustedes me preguntan a mí, ¿hay algo de verdad? ¿Hay gente que se pueda curar con eso? Yo creo que han habido santos que eventualmente utilizaron piedras y se me escapa el nombre de una santa que utilizaba una piedra para curar, pero el problema es este. Para nosotros, en el estado en que estamos, es muy fácil caer en la nueva era utilizando ese tipo de herramientas. Así que debemos ser muy cuidadosos. Y la pregunta para mí es esta, y se la voy a, como lo veo yo hoy en día, ¿a mí de qué me sirve utilizar cuarzos, ónixes, y bueno, cada una de esas piedras que supuestamente tiene vibraciones de cierto tipo y ayudan ciertas cosas? Cuando yo tengo la medicina de la inmortalidad a la mano, que es nada más y nada menos que la Sagrada Eucaristía. Si yo tengo la Eucaristía, déjenme decirles, no tengo por qué estar pensando en esas cosas tan inferiores que incluso pueden atraer cosas malas. Yo les voy a, no sé si lo alcancemos a contar, a los 17 años, después de estar un año en la nueva era, yo tuve una posesión demoníaca, un demonio lo sentí cuando entró en mí. Y yo pensaba que eso era parte del entrar en la nueva era. Pero miren esta trampa. Cuando yo leo un libro de Nueva Era,
recuerdo que se llamaba Conciencia Cósmica, de Mark Prophet. Él decía lo siguiente en ese libro, dice, cuando ustedes empiezan a entrar en la nueva era, los demonios y las entidades van a sentirse muy incómodos porque ustedes están elevando su vibración. Y como ustedes están elevando su vibración, esos demonios van a hacer mucha fuerza e incluso pueden sentirse ustedes posesos. Y yo recuerdo que leí eso una vez y como a las 2, 3 semanas, lo recuerdo como si fuera ayer. Yo estaba sentado en la universidad, estaba en una clase cuando de pronto sentí una sombra en la parte de atrás y sentí como si esa sombra me penetrara y se convirtiera como en parte de mí y empecé a sentirme deprimido, empecé a sentirme mal, pensamientos oscuros y para mí claramente había una fuerza que estaba poseyéndome y encontré, y aquí es como está un poquito la trampa, ¿no? Un rosario de la nueva era, el Arcángel Miguel, que me liberó. Entonces, sí se dan cuenta lo complicado que es eso, lo difícil que es discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, allí, mi recomendación, en la Iglesia Católica no tenemos que discernir nada. La Iglesia Católica nos ha dado las herramientas, ya sabemos allí qué es lo que hay que hacer. Si yo tengo una posición, yo tengo muy claro, yo puedo ir al Santísimo, puedo hacer confesión, tengo el rosario, etcétera, etcétera. En la nueva era es un mundo de confusión, es un mundo, y no conozco a nadie que haya salido fácil de esa confusión. Es muy, muy complejo. Así que hay muchos temas, ¿no? Ahí hay muchos temas, pero ahí les doy algunos, ¿no? Algunos, pues, por supuesto, hay mucho más. Hay temas, todo lo que venga del hinduismo, ellos lo van a tomar, todo lo que venga del budismo zen, ellos lo van a tomar, todo lo que venga del judaísmo, en el caso de la cábala, lo van a tomar, y todo va a ser una mezcla gigante. Y es muy complicado, es muy confuso navegar en ese mundo de la nueva era. Y sobre todo todos esos audios de autoayuda y todas esas cosas que van tostando la mente y se vuelven como unos entes que nada les entra. Sí, en estos días escuchaba yo una mexicana que habla de temas de nueva era, tiene como 1.000.000 de vistas en su video y yo dije, ya conozco yo las trampas, ¿no? Y digamos las cosas que enganchan a la gente. Y precisamente dije, esta va a enganchar a la gente con el tema de la reencarnación y va a hablar del libro de los muertos, el Bardo Tol y todo esto. Precisamente es eso, por ahí se les mete y dice, es que cuando desencarnemos, y ellos te van a hablar del amor y que el amor por acá y el amor por allá, y es que estamos destinados a liberarnos de nuestros miedos, de nuestros temores, hay que amar. Entonces tú los escuchas y dices, uy, no, pero es que esto se ve muy bueno, o sea, esto no puede ser malo. Y entonces te dice, y cuando nosotros desencarnamos, entonces vamos a prepararnos de antemano con el Bardo Tol y bueno, les puedo echar todos los cuentos que quiere, quedarme horas aquí contándoles cuáles son las estrategias, claro, pero son muy dañinas y como tú bien dices, generalmente, escúcheme bien, vienen empacados en paquetes muy bonitos, muy atractivos, siempre se habla del amor, de la luz, de la iluminación, del amor al prójimo, pero detrás de todo eso me costó 23 años darme cuenta. Cuando llegué al fondo, me di cuenta de que es el enemigo, no es Dios el que está detrás de eso. Una de las preguntas que ya han hecho varias veces aquí es, bueno, y entonces uno cuáles ángeles puede nombrar, porque ya estoy como confundido, cuáles son de luz y cuáles son de oscuridad. La más fácil, sí, bíblicos, la más los fácil. Bíblicos solo son 3. ¿Cuáles son los ángeles que aparecen revelados en la palabra inspirada de Dios? El arcángel Miguel, el arcángel Rafael y el arcángel Gabriel. Si ustedes quieren invocar ángeles, pueden invocar esos 3 ángeles. Y hay libros católicos muy buenos con orientación tomista de cómo nosotros podemos trabajar con ángeles. Porque así como podemos, digamos, pedir la intercesión de santos, es válido y legítimo pedir la intercesión de ángeles. Si ellos aportan, digamos, unas cualidades y unas características que son un poco distintas de aquellas de los santos, ¿no? Pero a la fija, nuestro ángel de la guarda, primero que todo, el arcángel Gabriel, el arcángel Rafael y el arcángel Miguel. Ahora, nosotros hay un rosario católico que habla de los tronos, querubines, serafines, también lo podemos hacer con toda la seguridad, con toda la tranquilidad. Si ustedes tienen un problema, como yo tuve en un momento de una posesión, o crean que hay una posesión demoníaca en un familiar, en ustedes mismos, no hay nada más poderoso que ese rosario católico, el arcángel Miguel, ¿no? Entonces, ese lo pueden hacer con toda la seguridad, con toda la tranquilidad. ¿Dónde está el problema? En esos ángeles que no aparecen en la Biblia, porque van a ser generalmente ángeles que vienen a través de un canal. Cuando me refiero a un canal es esa práctica de channeling
que es tan típica de la nueva era, y es un tema que se me ha olvidado contar. El tema de la nueva era, la gran fortaleza del tema nueva era que más engancha a la gente es el tema de la revelación privada. El tema de la revelación privada es que en la nueva era siempre va a haber o un profeta, o un líder, o un gurú, o una persona que supuestamente está más avanzado que nosotros, recibe mensajes de Dios, de los maestros, de los ángeles, de los elementales, y esa persona entrega esos mensajes y ese es el gancho, eso es lo que te mantiene, eso es lo que mantiene alimentando eso, ¿no? Entonces, muchos de estos ángeles, de los cuales no están en la Biblia y generalmente la gente invoca, han sido recibidos a través de esto que se llama channeling, que es como una especie de mediunidad, es distinto, pero es parecido. Y las personas básicamente empiezan a invocar ángeles que no son de la luz, que fueron recibidos de un estado inferior de conciencia, de una invocación al plano astral, y obviamente allí es cuando una persona fácilmente invocando un ángel falso puede meterse en serios problemas y puede terminar en una posesión demoníaca, ¿no? Y ahí es donde vienen tantos suicidios, tantas depresiones, tantos problemas en las parejas. Yo quiero hacer una anotación acá, y eso es lo que a mí me tiene un poco angustiada. Estamos inundados en las redes de personitas que están atrayendo, diciendo que creen en Dios. Entonces, sus títulos son Dios, pero si ustedes abren sus ojitos y sus oídos, siempre dicen un taller o un retiro o un no sé qué, porque Dios, pero Dios es un Dios de amor, que no nos divide en las religiones. Vas a encontrar aquí tu luz interior con las energías de la tierra. Ahí, abran sus... Pero entonces imagínate, es tan potente, Hugo, que le regalan, cuando termina todo esto, le regalan cuadros de Jesús, porque creen en Jesús, entonces se van como cabritas allá. Ustedes hubieran visto el altar que yo tenía en mi casa cuando estaba en la nueva era. Tenía el arcángel Miguel, tenía la espada del arcángel Miguel, una espada de acero, porque Elena Blavatsky dice que las espadas de acero rompen las entidades y mantienen el sitio libre de entidades. Tenía la Virgen María, tenía al Padre Pío. Al Padre Pío lo conocí en la nueva era. Tenía a Santa Teresa de Ávila, leía la interpretación de la nueva era de San Juan de la Cruz, de la Noche Oscura del Alma. Todas esas cosas que son tan católicas las tenía yo en mi altar. Si ustedes hubieran entrado a mi altar, es más, en mi matrimonio, que fue un matrimonio que lo hizo un ministro, una persona nueva, era una persona que recibía mensajes, supuestamente de los maestros, por lo que dijimos y todo eso. Muy poca gente la gente no entendía si eso era, qué era, pero les sonaba cristiano, porque invocábamos a la Madre María, invocábamos a Jesús, invocábamos al Espíritu Santo. Si se dan cuenta, es tan peligrosa la nueva era por eso mismo, porque es muy difícil discernir dónde está el problema. Fuera mucho más fácil el satanismo y todo, y el ocultismo, eso es mucho más fácil. Cualquiera discierne eso. La prueba para nosotros es discernir dónde está el problema de la nueva era, porque el paquete viene muy bien presentado. Y las cosas, como tú bien lo dices, siempre te van a hablar del amor, de la unidad, de estar por encima de dogmas, de estar por encima de divisiones, que Jesús no creó una iglesia, que él vino a hablar de amor universal. Todas esas cosas suenan muy bonito, pero realmente no son consistentes con el mensaje del Evangelio, no son consistentes con lo que Jesús vino a dar y sobre todo no son consistentes con la relación que él quiere que nosotros tengamos con él. Porque tiene que venir necesariamente a través de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque él instituyó los sacramentos. Si alguien no sabe qué son los sacramentos, los voy a resumir. Son como superpoderes del cuerpo de Cristo que nos otorgan gracia. Y esa gracia es la que nos permite avanzar, hacer buenas obras y saber con toda la seguridad de que si morimos en gracia vamos al cielo. En la nueva era, déjenme decirles, yo creo, sabiendo lo que sé hoy, que si hubiese muerto estando en la nueva era, yo no creo que hubiera ido al cielo. Esa es la realidad. En otras palabras, mi salvación la había puesto en riesgo. A pesar de que externamente tenía todos los chulitos, todo lucía bien, todo estaba perfecto. Dedicaba una gran parte de mi salario a los niños pobres, me entregué completamente en una buena obra, hacía oración, pero tenía un Dios que no es el mismo Dios que ustedes y yo hoy adoramos. Entonces estaba rompiendo el primer mandamiento. ¿Cómo puedo ir al cielo
Si Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí, y yo lo que había creado era una serie de dioses falsos alrededor de mi vida. Es que empezando por eso, ya estamos faltando al primer mandamiento. Sencillo, Empecemos sencillo, por ahí. sencillo. Es que no nos enredemos. Santa Misa, la confesión, la Santa Misa, la adoración eucarística, el Santo Rosario. Nada Bueno, más. la o sea, confesión. la confesión. O sea, No, y hay veces, y voy a ser un poquito ofensivo, porque muchas personas tienen una Biblia en la casa y la tienen en el Salmo 89. El Salmo 89 ya está amarillo porque nunca le han dado vuelta a la página, pero nunca han estudiado. La Biblia hay que estudiarla, tiene muchas verdades. Yo entiendo, no es tan fácil, pero si ustedes hacen el esfuerzo, en mi canal tengo cursos bíblicos para aquellos que quieren empezar, pero el punto es este. Miren lo que dice Jesús en Juan 6:53. Él dice que a menos que comamos la carne del Hijo del Hombre y bebamos su sangre, no tendremos vida en nosotros. ¿Dónde conseguimos? Yo quiero esa carne y esa sangre. ¿Dónde la consigo? Obviamente sacramental. ¿Dónde puedo tener ese pan de vida? ¿Dónde puedo tener esa medicina espiritual? ¿Dónde? Solamente en la Iglesia Católica. Bueno, también un ortodoxo tiene sacramentos válidos, pero no legítimos, pero a la fija vamos en la Iglesia Católica. Entonces, a mí lo que me duele, de nuevo, de mi experiencia, y no pretendo ser ofensivo con nadie ni decir cosas que sean muy duras, pero ¿qué más hubiese querido yo que tener acceso a la Eucaristía? Y no tuve acceso por 23 años, por estar buscando las cosas donde realmente no estaban. Así que le doy gracias a Dios de todos modos de que abrió mis ojos, porque eso es una gracia. Él abrió los ojos para que yo pudiese ver esos errores y eventualmente pueda ayudar a otros a que los vean de nuevo, para que no desperdicien su tiempo, para que no gasten su platica en esas cosas, ni en cuarzos, ni en cosas de este tipo. No, es que la iglesia todo lo que les da es gratis. Es que a nadie le cobran por ir a misa, a nadie le cobran por recibir el sacramento de la Eucaristía. Ahí tienen la medicina y la inmortalidad, como la llamaba San Ignacio de Antioquía. Entonces, ¿por qué buscamos afuera lo que ya tenemos adentro en la plenitud? No hay nada más maravilloso que la Eucaristía. No hay nada más pleno y profundo cuando la entendemos. Eso sí, ¿no? Acuérdense que yo le estoy diciendo, la misma persona que dejó la iglesia a los 16 años porque no me llenaba, porque yo sentía que no me daba esa plenitud que yo buscaba, la encuentro 23 años después, la estudio, porque la gracia la recibimos, y esto es doctrina católica, de acuerdo a nuestra disposición. Si tenemos una buena disposición, recibimos más gracia. Si vamos a la misa y estamos pensando en el club, estamos pensando en el partido de fútbol, estamos diciendo, bueno, ojalá se termine esto rápido porque ya lleva 30 minutos, no vamos, por supuesto, a producir y a recibir los frutos. Pero si vamos concentrados, si estamos en gracia, si hemos hecho una confesión, yo se los digo, lo que vamos a recibir allí, y lo vamos a ir meditando y vamos a ir profundizando en el entendimiento, lo que recibimos allí jamás va a ser, nunca, nada de la nueva era se va a acercar. Y se los digo yo de nuevo, 25 años o 23 años, ya se me perdió la cuenta, estuve en todos esos movimientos, nunca encontré lo que prometían. Son puros cantos de sirena. En la Iglesia Católica, lo que promete Cristo en Juan 6, el pan de vida, está allí y uno se va dando cuenta. Uno va dando cuenta, los frutos en su propia vida los van a ver. Pero de nuevo, todo depende de la disposición que ustedes tengan para recibir la gracia. Ay, Hugo, por Dios, vea. Tenemos, yo no veo bien, pero hay más de 20 preguntas. No, hay 25 en este momento. Este tema, hay muchas. De verdad que estamos bien, pero quiero aclararles algo porque hay muchas personitas que han entrado después. Miren, Hugo va a estar con nosotros varios jueves seguidos, ¿sí? Porque la idea y el interés que tiene Hugo, ¿verdad?, es regalarnos su conocimiento, es regalárnoslo fraccionado para que lo entendamos muy bien. Entonces, un día va a ser de un tema, el otro día de otro y así sucesivamente. Entonces, no se me vayan a desesperar. Quedan guardados todos. Primero, él tiene un canal en YouTube espectacular, que yo ya les puse por ahí el nombre. Ahorita Hosanna in Excelsis. Este live queda guardado como siempre en el perfil y será subido a YouTube también para que sea compartido cuantas veces ustedes quieran y sea disfrutado. Entonces yo propongo, Hugo, tú me dirás, ¿tú quieres decir algo? Sí, dos cositas que veo que preguntaron mucho. Voy a abrir las preguntas. Dale, una de las que preguntaron muy recurrentemente es, ¿la medicina bioenergética es nueva era? Esa es una de las preguntas. Respondamos como algunas. Sí.
Esa Sí, es una muy y es importante. fácil, ¿no? O sea, eso es fácil. Generalmente, si ustedes profundizan en temas de bioenergética, el hecho de hablar de energética va a tener relación con ya sea los chakras o los meridianos, ¿no? Bueno, y de hecho, no conozco el primer científico que haya demostrado la existencia de los chakras, ¿no? Así que los chakras son un concepto muy extendido en la nueva era. Y bueno, que me muestren a mí cuál es la base científica de algunos de esos elementos de bioenergética. Y generalmente son, digamos que pueden haber elementos de bioenergética, para ser muy claros, pueden haber elementos de bioenergética que no incorporan, digamos, elementos espirituales o devocionales, pero este es el punto. Hay que ser muy cuidadosos porque generalmente se convierten en la puerta de entrada. Yo, cuando comencé en la nueva era, tenía 16 años, 17 años, estaba un poquito enfermo. Lo primero que hicieron en un movimiento nueva era es decirme, vaya donde un médico bioenergético. Eso fue lo primero que me dijeron. Entonces, son cosas que están muy conectadas, ¿no? Son cosas que siempre están muy conectadas. Y si bien yo puedo decir que en la bioenergética no había, digamos, muchos elementos asociados a las deidades orientales, como si lo hay en el yoga o como de alguna forma lo hay en el Reiki, a otro tipo de entidades, hay cierta conexión y cuando le empiezan a hablar a uno de los chakras, ya empieza uno a irse a ese mundito, ¿no? De los chakras y luego van a llegar en el, digamos, en la tradición oriental, toda esta idea del kundalini, de los chakras, de la elevación de las energías, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que son cosas que están muy relacionadas y por eso es un tema que hay que manejar con mucha cautela. Estamos abriendo puertas de donde no las tenemos que abrir. Y tú Aquí habías, viene el punto. Mira, ese punto, qué bueno que me lo dices. Qué bueno que me lo dices. Si ustedes van a la Biblia, en la Biblia hay la imposición de manos. Nunca dejen que nadie les imponga las manos si esa persona no es un sacerdote o si no estamos, digamos, en un grupo de oración católico. Esa imposición de manos generalmente hay transferencia de energías y en esa transferencia muchas veces pueden venir entidades. Si una persona les hace, ustedes lo que están abriendo cuando se dejan imponer las manos, ustedes conscientemente se están abriendo. Su libre albedrío está diciendo, me abro como una puertica y lo que entre. Pueden entrar cosas malas. Y conozco muchos casos donde a través de este tipo de prácticas han entrado fuerzas malas. Y entonces luego nos preguntamos, pero ¿por qué me va mal en el trabajo? ¿Por qué me siento iracundo? Si yo antes no tenía rabias. Bueno, usted abrió la puerta. Entonces, el punto es, no sellemos esas puertas, sellémoslas, porque por ahí se nos pueden entrar fuerzas que no son de la luz o que incluso pueden entrar disfrazadas como ángeles de luz. me encantó lo que acabas de decir y esto me da pie para decirles que en el canal de nosotros de Regálame tu historia en YouTube les voy a dejar un video de una persona que fue gurú en todas estas prácticas orientales y acompañaba mucho a otro gurú que era el que siempre estaba con los Beatles. Entonces, desde esa época, él lo seguía y terminó, después el Señor lo lleva a su camino y se convierte en sacerdote. Él es el padre José María Berlinde. Entonces les voy a dejar un testimonio hermoso que él tiene y habla de todas esas prácticas, porque estuvo en el Himalaya, estuvo en un montón de lugares, le dio la vuelta al mundo 3 veces de cuenta de este otro gurú. Entonces, hay mucha información, hay mucha literatura, hay muchos videos de los cuales uno se empieza a nutrir y a darse cuenta y a abrir los ojos, porque hay que abrir los ojos y los oídos para darse cuenta dónde estamos. Ponernos las pilas porque estamos muy mal. Exacto. Hugo, voy a, si quieres, a leerte algunas y ya. Ahí Porque escogemos. Sí, ahí vamos la idea escogiendo. que tenemos es que no sean muy extensos para que tengamos muchos, ¿cierto? Esa fue la idea que tú nos diste, entonces vamos a ser muy obedientes. Solo dicen que si la reflexología, medicina natural alemana, acupuntura, son nueva era. Bueno, hay un par de ellas que no conozco. La acupuntura, por supuesto. La acupuntura tiene este tema de los 144 meridianos. Entonces, claramente, temas de acupuntura encajan muy, muy, muy con los chakras. Y yo lo que les quiero decir es esto. Una de las cosas que ayuda a identificar algunos de estos elementos es cuando uno va y le empiezan a hablar de energías, ¿cierto? Cuando le empiezan a hablar que las energías aquí, las energías acá. Incluso pueden haber, como en la cientología, algunos elementos físicos o artefactos que supuestamente midan las energías. Eso lo hace la cientología claramente. Yo sería muy escéptico. Yo sería muy, muy escéptico. Yo me ceñiría,
para estar muy seguro y muy tranquilo, me ceñiría a los, digamos, a las cosas que por lo pronto la ciencia pueda probar. Ujú. Yo particularmente me voy entre lo que es la ciencia y en la espiritualidad, mi herramienta de sanación es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque digamos que son los elementos, en el caso de la Eucaristía, es el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, cuando estamos hablando de eso, la sangre de Cristo tiene unos poderes sanadores importantísimos. Entonces, ¿yo para qué voy a estar buscando algunos de estos elementos que, de nuevo, algunos de ellos pueden ser riesgosos, pueden ser peligrosos? Eh, en el caso de la reflexiología, en el caso de la acupuntura, cuando ustedes les empiezan a hablar de estas cosas, les empiezan a hablar de este tipo de energías, cosas que definitivamente no pueden ser probadas, cosas que definitivamente nos vemos, yo partiría por ser muy escéptico. Partiría por ser muy escéptico y lo que pueden hacer, porque yo tampoco me lo sé todo, y yo nunca conocí esta medicina alemana que están hablando, de la que están hablando, y me metí muy poco en el tema de la reflexiología, pero lo que pueden hacer ustedes es investiguen qué hay detrás. Investiguen si empiezan a hablar de chakras, investiguen, digamos, esos son los elementos que ayudan a identificar. Si uno le empiezan a hablar de chakras, si uno le empiezan a De hablar de puntos conciencia energéticos. superior, si uno le empiezan a hablar de elevación de energías, tenga mucho cuidado porque ese es el típico lenguaje que uno siempre, por el cual uno identifica elementos nueva era. Ok. He escuchado algunas personas que dicen esto, Esta sí, perdón, que esta me dicen estas, encanta. que dicen, pero es que yo no estoy haciendo nada malo, es que lo que yo hago sana, cura, da paz, da tranquilidad. Entonces, se apegan a ese sentimiento o a eso para escudarse en que lo que están haciendo está bien. Bueno, yo cuando estaba en la nueva era, yo exorcizaba demonios. Tengo testimonio de un jugador de fútbol muy famoso que me llevó a Santa Marta a exorcizar un demonio y lo exorcicé. Y también puedo decir que hacía cosas buenas, o sea, sin duda, pero buenas a lo que yo pienso que es bueno, ¿no? Entonces, yo pienso que uno se autoengaña muy fácil en estas cosas y uno lo que está haciendo al introducir esas prácticas, acuérdense de esto, cuando yo introduzco a las personas en la nueva era, porque los conecto con algo relacionado con la nueva era, muchos de ellos, por mi recomendación, van a abrir una puerta que eventualmente nunca hubieran abierto. Y al abrir una puerta que eventualmente nunca hubieran abierto, yo me convierto en responsable de convertirme en muchas de esas almas, me puedo convertir, como dice la Biblia, una piedra de tropiezo. Una persona que está anclada en Jesús, una persona que está anclada en su fe, puede terminar muy fácil en la nueva era. Y al estar en la nueva era puede poner en riesgo su salvación. Entonces, yo lo que diría allí es que, ¿cuál es el estándar de decir que lo que hago es bueno? O sea, Jesús cuando le preguntaron, maestro bueno, le dijeron, él dice, no me llame bueno, solo hay uno bueno que es Dios, el que está en los cielos. Entonces, debemos ser conscientes de que muchas veces lo que creemos que es bueno, lo que creemos que ayuda, como no lo conocemos a fondo, puede realmente hacer daño. Y esto es algo muy común en la nueva era, porque como ustedes planteaban, la nueva era siempre va a hablar de amor, la nueva era va a hablar de curación. Yo vi curaciones, yo vi gente que fue sanada de demonios, vi gente que eventualmente se sentía mejor con algunas de estas prácticas. Por esta razón, recordemos esto, el diablo engaña, el diablo existe, el diablo engaña y muchas veces se viste de ángel de luz. Por eso la nueva era es tan complicada, porque allí nos podemos encontrar las cosas que lucen muy bien, pero no sabemos quién está detrás. Yo lo descubrí después de muchos años. Cuando llegué al fondo, dije, ya veo, aquí esto no es de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. A pesar de que las cosas lucen muy bien, en el trasfondo, poco a poco, vamos erosionando la fe verdadera y vamos empezando a tener creencias que pueden hacer mucho daño al alma. ¿Cuándo dejaste, Hugo, del todo esas prácticas? O sea, cuando ya dijiste, hasta aquí llegué, ya... Eh, yo creo que apenas hice la confesión, dije hasta aquí nomás. Y mi esposa tenía una capacidad con la kinesiología aplicada. Ella podía hacer preguntas y generalmente le respondían y cosas que no podíamos saber, las pudimos saber a través de eso. Y recuerdo una vez cuando ella salió de una confesión y le hice una pregunta, le dije, bueno, ¿y qué hacemos aquí? Y la vi haciendo kinesiología y le dije, óyeme, yo creo que ya debería renunciar a eso. Y ella se quedó pensando y me dijo,
Entonces, el punto es este. Gente buena puede tener, que gente que consideramos buena puede tener y desarrollar poderes o habilidades psíquicas en la nueva era. El punto es a dónde nos estamos conectando. Nunca no va a ser fácil saberlo, ¿no? Y muchas veces vamos a ver cosas buenas y eso nos va a engañar. Porque aquí estamos lidiando con el padre de la mentira, que es mucho más hábil que todos nosotros juntos. De la mentira. Él nos puede poner trampitas y nos puede poner cosas que aparentemente van bien. Podemos sanar personas. Como les digo, yo ayudaba a personas a liberarse de demonios. Y poco a poco uno va diciendo, no, pero es que esto es bueno porque, mire, sané un demonio, sané un endemoniado, ayudé a un endemoniado. Mi esposa curaba personas psicológicamente y con la kinesiología aplicada. Y entonces uno se empieza a creer eso, cuando en realidad lo que estábamos era completamente engañados por el enemigo. Total. La nueva era es como un supermercado, usted toma de aquí lo que le gusta, de aquí está otra cosita, entonces me gusta el Reiki, me gustan estos símbolos, me gustan. Entonces uno empieza a darse cuenta que hasta tiene objetos en su casa que tienen que ver con la nueva era que ni siquiera sabía. Amuletos, que el que cuelga la herradura, que por la ahí, penca. por ahí se le van a meter, ¿no? Por ahí se le van a meter. Y otra cosa, lo más particular es que muchos que llevan esa vida van a decir o se van a considerar, no, pero es que yo soy católico. No. Hace rato dejó de serlo. Sí. Y eso es una aclaración muy importante porque muchas personas dicen, pero ¿cómo así? Yo soy católico, pero es que lo que yo estoy haciendo no tiene nada malo. Como te dije ahorita, en eso se escudan. Entonces siempre se van a sentir buenos y que son buenos católicos. Bueno, ese es uno de los grandes problemas. Ese es un punto. Si ustedes son católicos, uno debería afirmar lo que la iglesia afirma, de que la salvación solo viene a través de Cristo Jesús. Uno cuando está en la nueva era no cree eso. Uno no cree que Cristo es la única puerta de la salvación. Uno va a pensar que es Vishnu, Shiva, que va a pensar que es el camino, el camino óctuple del Buda, o va a pensar que es la Cábala y conectarse con Ein Sof. Es otro Dios, es otras creencias. Estamos dejando al Dios de la tradición cristiana, a Cristo que entregó su vida por nosotros, lo estamos cambiando por un amuleto, lo estamos cambiando por falsos dioses. Entonces, eso es realmente el punto delicado. Y de nuevo, yo sé que voy a lastimar a muchos con lo que digo, pero la verdad que lo estoy haciendo con caridad, porque yo sé que estar en el error es mucho más grave que el hecho de que yo venga hoy y les diga algo que hoy no les gusta, pero que bueno, al final del día, si lo piensan bien, se van a dar cuenta de que hay algo de razón en lo que digo, en lugar de que nadie les diga que realmente están poniendo sus almas en peligro, ¿no? Por eso, Hugo, no, definitivamente, como tú nos dijiste, esto es un tema, estamos fascinados y nos podemos quedar toda la noche, pero la idea es esa, es que los lives no sean muy largos para poder que se animen. Miren, tenemos muchas maneras de evangelizar y una es compartir. Entonces, Hugo, hay muchas preguntas, pero yo les voy a hacer una propuesta a los que nos están viendo y es, enseguida que guardemos el live, para que no se nos vayan a perder esas preguntas tan importantes, ustedes las van a escribir en los comentarios, ¿sí? Para que Hugo ya después las lea y prepare en las próximas charlas que vamos a tener la respuesta a esas preguntas, porque todas son muy importantes, ¿les parece? Sí, y otra cosa también, ¿no? O sea, la nueva era es algo tan amplio, con tantos temas, ramificaciones, permutaciones, cosas distintas, que muchas veces me pueden preguntar algo de lo que no conozco, porque es muy amplio. Pero lo que puedo hacer es que si dejamos temas pendientes, yo lo puedo investigar y de pronto mostrarles en otro directo alguna pregunta que quedó sin responder, responderla. Pero vamos a tratar en la medida que podamos de responderlas todas en vivo. Perfecto. Entonces, ahí en la descripción les voy a poner el canal de YouTube de Hugo, porque realmente hay que aprovechar estos regalos, ¿cierto? Perdón, vamos a guardar este live enseguidita, nos dan un tiempito para montarlo. Vuelven y todas esas preguntitas que se quedaron sin responder no las escriben y el próximo jueves ya les vamos a decir con qué tema vamos a empezar como a profundizar. Hasta nos están pidiendo que no se terminó el testimonio, pero no importa. Pero Hugo sí no lo terminó. La idea es que igual le vamos dando lo que ustedes quieren, este es un espacio para todos, nos vamos a formar. El testimonio es difícil porque hay que resumir 23 años en una hora, ¿no? Sí, que no terminaste el testimonio, que cómo terminó la cosa. Bueno, qué rico que estemos así tan antojados, tan animados. Hay que dejar un poquito para la próxima.
vamos a Ah, dejar sí. tema para el próximo live. Bueno, una Ay, feliz Hugo, noche a Dios te todos. bendiga, Muchas de gracias, verdad. Hugo. Dios te bendiga, que el cielo se derrame en gracias, pues que Dios de verdad va a derramarse en gracias en Bueno, ti. no, muchas gracias sobre todo porque este es un tema que me toca mucho el corazón, ¿no? Porque yo creo que yo veo cada vez más católicos cayendo en estas trampas y de verdad me hace sentir mal que caigan tan fácil, ¿no? Así que hay que Así hacer es. algo por eso. Bueno, una feliz noche. Muchas gracias a todos Un por abracito. acompañarnos. Y Hugo, Dios te bendiga, hermano, y esperemos que el próximo jueves sigamos adelante con todos esos temas. Muchas gracias y Un bendiciones para abrazo. todos. Y no se olviden de ir a misa y seguir sus sacramentos y hacer su confesión si han estado en estos temas. Amén. Amén. Que Gracias, Hugo. Feliz descansen. noche. Muchas Chao. gracias.